Del Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este miércoles de la semana de la Epifanía, y una vez más recordar, ¿verdad? Esta semana es la semana de la manifestación del Señor. Eso significa la palabra Epifanía, manifestación del Señor. El día de ayer nosotros leíamos en el Evangelio el relato de la multiplicación de los panes y de los peces y cómo Jesucristo le da a comer a toda aquella multitud, fijándose en todos los detalles de nuestra vida. Por eso cuando nosotros hablamos de que Jesucristo viene a nuestra vida, nosotros no hablamos de que el Señor viene solamente a respondernos una plegaria o que viene a darnos una cosa en concreto, sino que el Señor se fija en toda nuestra vida y quiere estar pendiente también de todo nuestro corazón y de toda nuestra historia. Y es ahí donde nosotros pues lo comparábamos también con el actuar de una pareja que sabe vivir los efectos del sacramento del matrimonio, cómo se está pendiente el uno con el otro de que se sienta bien a lo largo de todo el día. Y ahora, pues que hemos leído en el Evangelio el episodio que sucede justo después de la multiplicación de los panes y de los peces, vemos cómo el Señor se manifiesta como un Señor todopoderoso. La primera cosa que hace es caminar sobre el agua. Y ya ese mismo hecho, que es un hecho fantástico, es un hecho increíble, es algo que nosotros no nos podemos imaginar para nada. Claro, podemos imaginarnos a alguien caminando sobre el agua, pero no sabemos qué sentiríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de vivir esa experiencia. Y yo les hago la pregunta, claro, yo me pensaría, cada uno de nosotros pues se abriría la boca, le bajaría la quijada hasta el suelo al ver a Jesucristo caminando sobre las aguas, nos pusiéramos igual a gritar o espantados, ¿verdad? Porque la palabra dice algo bien importante, ¿no? Que no se ha entendido el episodio de los panes porque los discípulos tenían la mente embotada. Y quería decir, queridos hermanos, esto quiere decir que los discípulos muchas veces tenemos la mente cerrada o que no es porque no tengamos la capacidad de entender, sino que es porque nos fijamos en otras cosas antes de poder entender pues esta manifestación del Señor en nuestra vida. Y entonces, claro, imagínense, ya el Señor al multiplicar los panes y los peces, ya ahí demostraba su poder, ya ahí demostraba que era el Mesías, ya ahí estaba viviendo la misión de su nombre, Jesús salva, ya ahí estaba haciendo las cosas que son propias de Dios. Y entonces prácticamente caminar sobre el agua, calmar los vientos, es una consecuencia o debería de ser algo que dicen, no, es que lo tiene que hacer. Tiene que poder caminar sobre el agua, tiene que poder calmarlo. Si le ha dado de comer a 5,000 hombres, si le ha dado de comer a una multitud de personas, si hemos visto multiplicar los panes y los peces, ¿qué no podrá hacer el Señor? Por eso recordamos siempre las palabras, ¿no?, que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María cuando le anunció que su prima Santa Isabel estaba embarazada. Nada es imposible para Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Zacarías, que cuestionó al ángel,
y María que cuestionó el ángel. Zacarías, cuando cuestionó el ángel, es porque Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se sentía resignado, que ya la situación era imposible. En cambio María, ella se sentía intrigada y ya estaba construyendo esa respuesta en su interior y simple y sencillamente hizo la pregunta para terminar de entender, ¿verdad? Y es así donde nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? El poderío, la majestad, el señorío del Señor, ¿no? Ya tiene que vivir fuertemente dentro de nosotros. Ya eso lo tenemos que creer también. Y eso es lo que nos lleva también a no tener la mente embotada. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.